Hola amigos, nuevamente estamos aquí con un nuevo programa. Esto es Estudiando la Biblia con Propósito. ¿Cómo estás, Telmito? Muy bien, gracias a Dios, nuevamente iniciando para desarrollar esta lección. Y la lección es, por sus frutos nos dejaremos conocer, dijo el Señor Jesús. Y aquí estamos para arrancar con esta lección. Por sus frutos nos dejaremos conocer los unos a los otros. Interesante, vamos a ver qué frutos estamos dando entonces, ¿no? Sí, muy bien, vamos a analizar un poquito. Mateo capítulo 7, verso 15 en adelante. Sin demora vamos Sin ahí. demora vamos ahí de lectura, por Listo. favor. En Mateo versículo 7, del 15 en adelante, dice así. Hasta el 19. Hasta el 19, dice así. Cuídense de los falsos profetas. Voy a leer la versión un poquito más clarita, que era la TLA. Dice así: cuídense de los profetas mentirosos, que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno. Son como las espinas, que solo te hieren. El árbol bueno solo produce frutos buenos y el árbol malo solo produce frutos malos. El árbol que no da buenos frutos se corta y se quema. Muy bien. Qué bien. El texto lo explica, lo que el Señor Jesús nos dice, que nos cuidemos, que nos guardemos. Yo voy a ir a la versión Reina Valera y dice lo siguiente: guárdense de los falsos profetas, cuídense, tomen muy en cuenta que vienen a ustedes vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, nosotros, en otras palabras, el Señor Jesús nos manifiesta que estemos atentos. Y para estar atentos, ¿qué tenemos que hacer? Conocer la palabra. Conocer la palabra para poder distinguir a los falsos de los verdaderos. Y porque pueden venir bien vestiditos, hablando el texto de la palabra, pero el Señor Jesús dice, no se dejen convencer de eso. Hay que ver sus frutos. En el verso 16 dice: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o de plantas llenas de espinos o higos de esas plantas espinosas, sabiendo que la planta de higo no tiene espinos? Por eso el Señor Jesús va poniendo el ejemplo. Verso 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Eso aplicando a las personas, a los predicadores, a los profetas, a los pastores, a los maestros. Nosotros tenemos que saber, elegir, saber discernir, y para eso tenemos que conocer la palabra. ¿Algo? Claro, esa es una de las situaciones para poner en contexto y para poder entender mejor cómo nos daríamos cuenta de que alguien sí es un verdadero profeta o un verdadero ministro o un verdadero pastor, un verdadero apóstol, tal como le decimos, ¿no? Porque el decir falsos profetas engloba, ¿no? A todas las personas que participan de compartir el evangelio, de compartir las buenas nuevas. ¿Cómo descubriríamos que sí es verdadero? Por eso dice él, pone el ejemplo de un árbol por sus frutos. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser celosos cuando invitamos a una persona así,
porque habla bien bonito, está bien vestido, porque aparece en la televisión, porque aparece en las redes sociales. No, primero sus frutos, cómo es el estilo de vida de la persona. Entonces, eso es lo que dice el Señor Jesús, que por sus frutos los conocerán. Una persona, para descubrir si tiene una verdadera doctrina sana, es por la trayectoria, por el proceso, cómo viene trabajando, sirviendo, y los frutos, porque ya la gente nos hemos hecho precavidos, no creemos mientras no conocemos los antecedentes de las personas, porque podemos ser engañados y muchas ocasiones vienen con falsas enseñanzas. Por ejemplo, en estos últimos tiempos se han visto personas que la importancia del acto profético mediante la sal, el acto profético con el aceite y así por el estilo, que devaluando la sangre de Cristo, el Espíritu Santo de Dios, que está por encima de cualquier de esas cosas. Si claro, nosotros... porque según la enseñanza, Jesús no dijo, vayan y echen sal, ¿cómo que se llama? O báñenle con aceite a esa persona, ¿no? Sino es claro que el poder del nombre de Jesús para realizar toda clase de maravillas, de milagros y de entregas, se podría decir, que hacen las personas. Entonces, y en ese caso, ¿no? Poniéndolo ahí como un ejemplo también, ¿cómo normalmente en el caso de usted, que si se encontró en algún momento con alguien que es falso, cómo afrontar esa situación? El haber descubierto, la verdad que muchas cosas como que no cuadran en la vida. A ver, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Tu familia? ¿Tienes hijos? ¿Tu esposa? Okay. Y si algo no cuadra, algo dice que algo no está bien, ¿cómo lo enfrenta usted? ¿Cómo le confronta esta situación? Bueno, se hace complicado y por eso nosotros tenemos que ser celosos de antemano para no decirle hasta ahí nomás, hasta ahí nomás, no más con usted. ¿Por qué? Porque no podemos detectar el momento, sino el proceso. Desde antes, cómo inició su ministerio. Yo siempre pregunto, ¿cuál es su testimonio? ¿Cómo usted abrió su mente y su corazón y entregó su vida a Cristo? Y después, ¿cómo tuvo el llamado para esto? ¿Cómo descubrió que tiene el don y todo eso? Entonces, el Señor Jesucristo nos pone en alerta de que nosotros tenemos que ser celosos. Más adelante vamos a la luz de la palabra, explicar un poco más claro sobre esto. Y vamos al siguiente texto que dice, pero antes de eso, vamos a ver lo que Juan el Bautista decía cuando venían a los pies de Cristo los fariseos, todos ellos dijeron, Juan el Bautista dijo, no me van a convencer sus lágrimas, su zambullón en el agua, no, yo quiero ver frutos dignos de arrepentimiento, de tal manera que la persona demuestre antes y un después. Lo que está escrito en Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3, verso 8. Lucas 3:8, vamos a ir a Lucas 3:8 y dice así, dice, ¿ya? Listo. Lucas 3:8, muestren con su conducta que realmente han dejado de pecar. No piensen que van a salvarse solo por ser descendientes de Abraham. Si Dios así lo quiere, hasta esas piedras las puede convertir en familiares de Abraham.
Cuando un árbol no produce buenos frutos, su dueño lo corta de raíz y lo quema. Y Dios ya está listo para destruir a los que no hacen lo bueno. El final de los falsos profetas, Ujú. de los falsos maestros, va a ser. Dios los corta, tarde o temprano los corta. Y hace unos días conversábamos con una persona de esos líderes del movimiento religioso Creciendo en Gracia, Ujú. que los cortó. Claro. No podían seguir mintiendo, engañando a la gente de la marcarse el 666, Creciendo en Gracia. No puede ser. Dios les corta. Aquí está. Repito el verso de lo que dice Juan el Bautista cuando venía la gente al bautismo, que él dijo: ahora son bautizados, ahora quiero verlos, el fruto del arrepentimiento. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no continúen con su estilo de vida. Tiene que haber un antes y un después. Tiene que haber. Y si no hay esos frutos dignos de arrepentimiento, entonces son ovejitas vestidas de lobos rapaces. Seguimos en el texto de lectura desde el 21 hasta el 23. Nuevamente, a ver, vamos sobre sobre por sus frutos. Porque llegará un momento que la persona, el Señor Jesús, cuando llegue a ese día de juzgar, dirá: nunca los conocí. Aunque ellos digan: mire lo que hice, mire este otro, mire. Pero Él va a decir: nunca los conocí. Siga adelante. Listo. No, para terminar nos faltó el 20. Dice así: así que ustedes reconocerán a esos mentirosos por el mal que hacen. Con eso terminamos. Seguimos. Con eso terminamos y empezamos del verso 21 del capítulo 7 de Mateo. Dice: no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada, deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán: Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros, y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Pero yo les diré, dice Jesús: apártense de mí, gente malvada. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Ahí está. Que la gente puede hacer muchas cosas buenas en el nombre de Jesús, pero sin tener a Cristo en su corazón, sin tener el sello del Espíritu Santo. Así es. Está bien, gracias por los trabajos que han hecho, pero ellos no tuvieron una relación profunda con Cristo Jesús. Ellos no se humillaron, no hubo un antes y un después en él. Y llegará en el momento de escoger a los que realmente se sometieron a Cristo de todo corazón. Será ese momento desilusionador para muchas personas, porque pensaron que están haciendo en el nombre de Jesús, pero estaban haciendo por sus propios esfuerzos, por sus propios méritos. Pero como la promesa es que el nombre de Jesús va a dar fruto a las personas que inocentemente escuchan la palabra de Dios. Muy bien, David, vamos ahora para una correcta explicación a Mateo capítulo 25, verso 31 hasta el 46. Ahí está hablando el Señor Jesucristo. Claro, ¿cómo se va a identificar a los falsos de los verdaderos? Vamos allá. Dice: cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, vendré como un rey poderoso, rodeado de mis ángeles, y me sentaré en mi trono. Gente de todos los países se presentarán delante de mí, y apartaré a los malos de los buenos,
como el pastor que aparta las cabras de las ovejas. A los buenos los pondré a mi derecha y a los malos a mi izquierda. Entonces yo, el rey, les diré a los buenos: mi Padre los ha bendecido, vengan, participen del reino que mi Padre preparó desde antes de la creación. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Y cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Y los buenos me preguntarán: Señor, cuando te vimos con hambre y te dimos de comer, ¿cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa, o te vimos sin ropa y te dimos qué ponerte? No recordamos que hayas estado enfermo o en la cárcel y que te hayamos visitado. Yo, el rey, les diré: lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Luego les diré a los malvados: aléjense de mí. Lo único que pueden esperar de Dios es castigo. Váyanse al fuego que nunca se apaga, al fuego que Dios preparó para el diablo y sus ayudantes. Porque cuando tuve hambre, ustedes no me dieron de comer. Cuando tuve sed, no me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes no me recibieron en sus casas. Cuando no tuve ropa, ustedes tampoco me dieron qué ponerme. Cuando estuve enfermo y en la cárcel, no fueron a verme. Ellos me responderán: Señor, nunca te vimos con hambre o con sed. Nunca supimos que tuviste que salir de tu país. Ni te vimos sin ropa. Tampoco supimos que estabas enfermo o en la cárcel. Por eso no te ayudamos. Entonces les contestaré: como ustedes no ayudaron ni a una de las personas menos importantes de este mundo, yo considero que tampoco me ayudaron a mí. Esta gente malvada recibirá un castigo interminable, pero los que obedecen a Dios recibirán la vida eterna. Qué texto tan claro. Profundo. Más claro de eso no podemos esperar. No. Uh-huh. Entonces, ¿qué dice? El verdadero obrero de Dios, el profeta, el maestro, el pastor, tiene que servir. Uh-huh. Servir a las personas que más lo necesitan. Y si nosotros le damos un vaso de agua a un sediento, sea niño, adulto, anciano, lo estamos dando, o como si estuviéramos dándole a Jesús. Él lo considera así. Tremendo, tremendo. Y en eso también se hace como un resumen, ¿no? Y para poder explicar cómo estos son los verdaderos mandamientos. Claro, lo que dijo Jesús. Exacto. El cumplimiento de la ley es el amor a Dios y al prójimo. El amor a Dios y al prójimo. Ahí se le identifica al falso del verdadero. Por eso nosotros tenemos que seguir en este estilo de trabajo, sirviendo a los niños y a las personas adultas, a las personas que están caídas, ayudarles a levantar, caídas en el alcohol, en la droga o en cualquier cosa. Procurar sacar. Ahí se le identifica al verdadero de lo falso, de acuerdo a la palabra. Uh-huh. Recuerden, amigos, cuando Saulo era perseguidor de la iglesia de Cristo y cuando cae al suelo, cuando Jesús le hace llamado y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué? A Jesús él nunca le persiguió. Pero perseguir a la iglesia de Cristo es como perseguir a Jesús. Y ahí Jesús está. nos considera sus hermanos, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros somos perseguidos como seguidores de Cristo, si somos maltratados, si somos insultados, maldecidos por causa de Cristo, no nos hacen a nosotros, lo hacen a Cristo Jesús. Mire, por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Uh-huh. El apóstol Santiago también dice, cuando hablamos más mal del prójimo, dice: recuerden que ellos son hechos a imagen y semejanza de Dios. Algún momento van a reaccionar y estarán con nosotros, serán nuestros hermanos, a pesar de sus problemas, de sus
debilidades. Así es. Voy nuevamente ya para concluir esto de lo que Saulo o Pablo le dijo. ¿Quién eres tú? Eso le iba a preguntar. ¿Cómo es que Dios nos conoce? ¿Cómo Dios nos conoce? Y usted lo va ahorita como a dar un claro ejemplo de cómo Dios está consciente de lo que pasa con nosotros, ¿no? Claro. Entonces, Él inmediatamente nos dice lo que estamos haciendo y lo que dejamos de hacer. Porque llegará el momento que en una película nos mostrará lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. Y en el momento de lo que dejamos de hacer también es pecado, como dice en el apóstol, la omisión, el pecado de la omisión. Los verdaderos no deberíamos tener ese pecado de omisión, pero sí cometemos esos pecados. Por eso no podemos decir que estoy libre de pecado, porque si no hacemos de acción, lo hacemos de omisión. Uh-huh. Y siempre tenemos que estar pidiéndole perdón a Dios. Y el falso no pide perdón. El falso dice, esto es mi estilo de vida, esto yo voy a dar cuentas, si es que quiere dar cuentas. Pero entonces también pongámosle otro ejemplo que siempre escuchamos. Nosotros, para poder conocer, estuvimos hablando también de que en un país X se están desarrollando fábricas de falsificación de billetes. Así es. Billetes de alto valor y de pequeño valor. Entonces, para nosotros no caer estafados por los billetes falsos, ¿qué tenemos que hacer? Conocer a plenitud el verdadero. Conocer a plenitud el verdadero. Para no caer en los falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores, ¿qué tenemos que hacer? Conocer la palabra y defender a los que no conocen bien las Escrituras. Ese es el desafío que Dios nos da, que conozcamos y que defendamos y que no permitamos las falsas enseñanzas, primero conociendo lo verdadero. Más claro no canta el gallo. Ha sido un placer, Telmito. Oremos para concluir este episodio y que sea Dios trabajando en nuestras vidas y poder llevar a nuestra mente y a nuestro corazón y hacerlo vida y realidad. Oremos. Gracias, Papito Dios. Gracias, Señor Jesús. En este momento ponemos en tus manos esta lección de que por nuestros frutos seremos conocidos delante de Dios. Él conoce exactamente todo lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestros labios, si provienen de Él o son solamente hablando a responsabilidad de cada persona. Papito Dios, denos entendimiento, sabiduría, revelación para poder distinguir lo falso de lo verdadero. Usted está en este momento buscando que se salga a la luz lo verdadero y también lo falso. Gracias, Papito Dios, porque queremos un pueblo que conozca la verdad que viene de Cristo, la verdad que viene de la palabra, que nosotros aprendamos lo verdadero a través de la palabra de Dios y que seamos iluminados por el Espíritu Santo de Dios y pueda salir rápidamente a luz lo falso para cortar ahí. Gracias porque usted está buscando verdaderos hombres y mujeres de Dios y verdaderos adoradores, verdaderos maestros, verdaderos profetas, verdaderos pastores y todo. Gracias por esta lección, porque que no tengamos esas ingratas sorpresas que el Señor Jesús nos diga, nunca los conocí. Gracias, Papito Dios, porque usted advierte para no tener estas sorpresas. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hasta la próxima lección. Muchas gracias, David.
Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Síganos apoyando, escuchando, viendo las lecciones sucesivas. Muchas gracias, Telmito. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.